Amigos del Rancho del Tapatío, presentándole a usted lo mejor de la mañanera. El trabajo del empresario es administrar la riqueza, porque la riqueza la crea el trabajador. Entonces, por eso los felicito. Poncho Gutiérrez, de SDP Noticias y de Estéreo 100. Presidenta, ¿en qué momento considera usted que la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el crimen, cooperación, coordinación, en qué momento se marca una raya y ya le podríamos llamar intervencionismo? ¿En qué momento deja de ser cooperación y ya se convierte en agresión, se convierte en vulneración a nuestra soberanía? Acordamos con el gobierno de los Estados Unidos 4 principios. Con las distintas instituciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el entendimiento de colaboración para temas de seguridad. Son los 4. Respeto a la soberanía y la integridad territorial. Así está escrito en el entendimiento. Responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Qué quiere decir eso? A cada quien nos toca una parte. Un ejemplo. Estados Unidos tiene un problema grave de consumo de drogas. A ellos les corresponde pues hacer todo lo que tengan que hacer para disminuir ese consumo. En el terreno de la salud pública. No solo del combate al narcotráfico, sino también en el terreno de protección de sus habitantes, de sus jóvenes. Y ahí, solidariamente, por humanismo, por todo, vamos a ayudar en todo lo necesario. Responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Porque a Estados Unidos le corresponde una parte y a México le corresponde una parte, en el marco del respeto a la soberanía y la integridad territorial. Tercero, respeto y confianza mutua. Nos respetamos, somos iguales, naciones al mismo nivel, nadie es más y nadie es menos. Nos respetamos y garantizamos que hay confianza. 4, cooperación sin subordinación. Son 4 principios básicos de la cooperación. Hasta ahora ha habido respeto a ello. ¿Qué es lo que tenemos? Porque es muy importante. Fue del Departamento de Justicia, una oficina en el sur de Nueva York que hace la solicitud de extradición de 10 mexicanos. ¿Qué tiene que regir eso? El tratado de extradición, la Constitución y las leyes mexicanas. ¿Quién tiene que interpretar eso? La Fiscalía General de la República. Y en su momento, con esa opinión, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son esos 4 principios. Más allá de eso, se señala cuando hay una violación a estos 4 principios. Presidente, en los últimos años, y influyen mucho las redes sociales en este pensamiento dicotómico, sí o no, arriba o abajo, buenos contra malos, lamentablemente. Un pensamiento muy simplista en el que tú, al momento que exiges que termine el bombardeo en Palestina, se encargan de decir que estás defendiendo Hamás. Si dices que termine el bombardeo en Irán, estás defendiendo al régimen de Irán y el tema de los derechos humanos. En el momento que exiges que se deje de atacar Líbano, entonces estás defendiendo Hezbollah. Dices que se deje de atacar Venezuela, estás defendiendo el régimen de Maduro. Exiges que no haya intervención estadounidense en México, sí cooperación, no intervención, con el pretexto
de combatir el narcotráfico por parte de Estados Unidos a estás defendiendo al narcotráfico en México. Me parece muy irresponsable ese discurso en redes sociales y en empresarios y en políticos y en comunicadores, porque es una falsa dicotomía, es un falso dilema. No tienes que elegir uno u otro. Puedes decir, está mal lo que sucede en este país, pero no significa que otro país tiene derecho a bombardearlo, porque hay violaciones en muchos países y casualmente en unos no hay intervención y en otros sí. En unos sí les afecta mucho y en otros no tanto. Me gustaría saber qué llamado le hace a la población mexicana, a los medios de comunicación, a los políticos, a la oposición, a la 4T, de ser muy responsables en estos momentos que está viviendo el mundo, México, porque a veces parecería que por hacer política, por conseguir votos, conseguir likes, monetización, pues prácticamente las vidas humanas, la dignidad, el bienestar, la paz es opcional. Lo importante son los votos, los likes, la monetización, la polarización. ¿Qué mensaje le da a todos los mexicanos, independientemente de su posición social y si son líderes de opinión o no? ¿Qué mensaje le da a todos los mexicanos en este momento tan delicado? Lo primero es informarse. Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al gobierno de México le va a dar políticamente. Están muy equivocados, porque el pueblo de México lo que quiere es seguir garantizando sus derechos y su felicidad. Recientemente recuerdan que salió una publicación, no sé si de Naciones Unidas, de la felicidad en los países. México está el pueblo de México entre los países con los pueblos más felices del mundo. Y sí se considera la población, porque bueno, si dices Luxemburgo, pues tiene menos de, no sé cuánto es la población de Luxemburgo. Pero para un país de 130 millones de habitantes, el que estemos en los primeros lugares de felicidad, pues habla de que el pueblo de México decidió desde hace muchos años garantizar sus valores. Por eso nosotros decimos que lo espiritual, hay países en donde lo material cuenta más. En México, en el pueblo de México, la historia nos dice, desde los pueblos originarios, las grandes civilizaciones hasta la fecha, que el pueblo de México decidió garantizar lo espiritual y sus valores. Y cuando esos valores se juntan con los valores del gobierno y no hay divorcio, y hay más derechos, y hay mejores condiciones de vida, y se sabe que se está trabajando por el bienestar del pueblo, pues entonces nos encontramos en lo que pedía Morelos, que era esencialmente los gobiernos están dedicados o deben dedicarse a la felicidad del pueblo. Entonces el pueblo tiene muy claro, toda esta andanada de propaganda en contra, de mentiras, de orientaciones, pues es la crítica a nuestro gobierno. Entre otras cosas, porque, y hoy 1 de mayo es muy importante, porque nuestro gobierno y la transformación están en contra de los privilegios, y más privilegios de los gobernantes. Y los derechos del pueblo, espérame tantito, y los derechos del pueblo. Entonces, el mensaje es al pueblo, hay que informarse bien. Ya se juzgó a todos, si ni siquiera han sido investigados, porque hay esa costumbre, ¿no?
un medio juzga. Bueno, tiene que haber pruebas. Y para eso hay reglas claras en México, muy claras. Cada vez que protegen más al pueblo, la Constitución y las leyes, y gobiernos que están dispuestos a respetarlas, e instituciones que están dispuestos a respetarlas, porque las constituciones de antes eran para unos cuantos. Las instituciones de hoy son para garantizar el Estado de Derecho y el bienestar del pueblo. Entonces nosotros tenemos, afortunadamente por nuestra historia, una Constitución que establece claramente la política internacional, la política exterior. Y ahí claramente se dice la defensa de la soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Entonces el llamado es informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias. Pero cada quien asume su responsabilidad en la historia. Cada quien. Cada quien. Presidenta, justo para terminar el tema del trabajo. Ahora, sí. Nada más la última. Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior. Completamente. Presidenta, justo para la última pregunta, para hablar de temas del trabajo, usted mencionaba la primavera laboral, que en los últimos 7 años se han logrado avances. Definitivamente sí, el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, que fue precisamente lo que sacó a millones de mexicanos a la pobreza extrema. Las vacaciones dignas prácticamente se duplicó. Las vacaciones, es cierto, sí. No las mencioné. El fin del outsourcing, por ejemplo, la eliminación de comisiones a las pensiones que mencionó usted, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, definitivamente ha sido un avance histórico en los últimos 7 años. Sin embargo, esa primavera también puede que se empiece a enfriar la temperatura por el crecimiento lento de la economía nacional. Ha aumentado también la informalidad, la inflación nos está amenazando. Hay incertidumbre por parte del TEMEC, precisamente con estos temas, y la ambigüedad de los 2 días de descanso en la parte de la reducción de la jornada laboral. ¿Esta primavera laboral llegó para quedarse o puede que nos llegue el invierno? No, nos quedamos en la primavera. Fíjate, ahora sí te voy a... Pon la inflación. Porque también es parte de esto, ¿Qué? Primera quincena de abril, 4.53. No sé, hay una gráfica ahí que es la inflación desde bastante antes. A ver si la tienes por ahí. ¿Qué pudo habernos afectado? El aumento en el precio del petróleo, y está en $120 el barril. ¿Qué hicimos? Garantizamos la gasolina a menos de 24 pesos. Si no hubiéramos actuado, la gasolina hoy estaría a más de 30 pesos. Ahora garantizamos en un nuevo acuerdo, la próxima semana tiene que mostrarse en las gasolineras, el diésel a 27 pesos. El diésel podría estar, si no hubiéramos actuado, a 35 pesos. Lo estamos garantizando a 28 pesos más o menos y va a bajar más a 27 pesos. Por un esquema del gobierno de incentivos, le entraron los bancos a ayudar, le entraron las empresas de vales y los gasolineros están entrando también a apoyar y Pemex también está haciendo su parte. El PASIC,
acuerdo para que no aumenten 24 productos básicos de la canasta básica, 910 pesos, y en muchos lugares se está vendiendo menos. ¿Qué tenemos problema ahora? Algunos productos que los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos usamos mucho, el jitomate, que en algunos lugares sí está sobre 70 pesos el kilo, pues es mucho. ¿Qué estamos haciendo? Ya los compañeros de SADER ya se reunieron con las centrales de abasto, con los productores, y viene una siguiente reunión con las tiendas de autoservicio para garantizar una disminución del precio del jitomate. Y así. Entonces, pero fíjate la inflación de 1980 a 2026. Periodo de la Madrid de las inflaciones más altas. Luego bajó. Con Fox estaba, en 2000, 9%. 9%. En 2008, 6.5%. Al presidente López Obrador le tocó la dificultad de la pandemia y luego de la guerra en Ucrania, que elevó los precios y también se lograron disminuir. Entonces, si tú lo ves históricamente, pues la inflación está contenida. Y vamos a seguir trabajando para que no aumente, si no estamos cruzados de brazos. No es como antes que nomás decían, auméntele a la tasa de interés del Banco de México y ya con eso va a ser suficiente. Y se paraba la economía, ¿no? Aquí trabajamos en acuerdo, porque muchos de los logros de las conquistas laborales han sido en acuerdo con los empleadores. Entonces aquí igual nos juntamos todos y trabajamos por la economía de las familias. Que la informalidad de la economía está más abajo que en la época del periodo neoliberal. ¿Qué otra cosa dijiste? La ambigüedad de los 2 días de descanso obligatorios. No, eso no va a afectar si ya hay un acuerdo con los empleadores. Va a seguir aumentando el salario mínimo, además. Nos comprometimos y lo vamos a cumplir. Y el tema ahorita del TEMEC se va a resolver. No tenemos nada más, menos, se va a resolver. El lunes se los adelanto, vamos a hacer un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en México. El lunes las vamos a anunciar. Un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical, entre otras acciones que vamos a hacer para fortalecer la inversión privada. La primavera laboral llegó para quedarse, no se va a ningún lado. Gracias, presidente. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Cerramos.